Muy buenas tardes, auditores del programa Vamos, Somos Chilenos. Hoy, lunes 21 de octubre, ha pasado una semana muy noticiosa. Han pasado cosas que ni en la realidad son tan importantes, perdón, en la ficción. ¿Ah? Podríamos imaginar lo que ha pasado la semana pasada. La realidad o la ficción supera a la realidad o la realidad a la ficción, cual como uno quiera tomarlo. Pero bueno, el caso Monsalve es un caso de estudio, es una verdadera teleserie, ¿ah? Con cosas muy extrañas, con cosas que se han escondido, con cosas que se están sabiendo de a poco, ¿ah? Una manera de presentar el problema o de resolver el problema que no, que fue bastante mal llevado. Y después al día siguiente, que se celebraba para algunos el estallido social, 5 años del estallido social y para otros el estallido delictual, hubo una conferencia de prensa desastrosa, vergonzosa. Creo que es la peor conferencia de prensa o punto de prensa de un presidente. Desastrosa. Por lo tanto, tenemos harto que hablar y opinar sobre este tema porque yo creo que va a durar durante varios días, meses, esta situación. Y para eso, hoy día, como es costumbre, tenemos a Claudio Jayo, experto en seguridad y muy conocedor de las policías, porque fue carabinero. Podremos conversar de todos estos problemas que han ocurrido, especialmente el secreto que hay que mantener cuando hay una violación, el secreto de la violación de la ley de inteligencia, la violación o no el cumplimiento de la ley Karim. Todas esas cosas son muy importantes. Y también nos acompaña hoy día, como siempre, Luis Quilapán Clavel, que es analista de la situación política de la región de Valparaíso, de Chile y el mundo, y con ellos dos vamos a conversar sobre este extraño y muy interesante problema que ha suscitado este caso que es el caso Monsalve. Buenas tardes. Vamos a comenzar con Luis Clavel. ¿Qué opina del caso Monsalve? Bueno, Patricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Qué gusto nuevamente compartir este panel para conversar sobre lo que pasa en nuestro querido país, que, como lo decía Patricio, podemos asumir, nos va presentando día a día distintas novedades que hacen cambiar la agenda. Cuando está pasando algo importante y están las redes sociales, en la prensa y vienen los comentarios negativos, positivos, defensas, ataques, etcétera. Siempre hay uno nuevo que pone un manto sobre el anterior, queda en el olvido. Podemos enumerar aquí una serie de acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses que ya la gente los ha olvidado. Y entonces somos muy dinámicos y nos dedicamos al último, que es el que está presente hoy día en los medios, que es el caso Monsalve. Bueno, para comentar esto, en realidad a mí me parece que hay varias situaciones que se producen al interior de la moneda en un sector que es el sector más sensible para la ciudadanía, que es el que tiene que ver con la seguridad pública. Y resulta que estamos hablando de un sector de la moneda encabezado por la ministra del Interior, con las dos subsecretarías que tiene, que está siendo comentado en todas partes, no por la protección de los chilenos ante la delincuencia desatada, sino por un tema de falda. Y justamente me llama la atención que ese evento, al cual se han referido por ciertos medios, ocurre justamente un día en que el sector de seguridad interior, el Ministerio del Interior, debió haber estado enfocado 100% a atender las eventuales dificultades producto de un fin de semana largo, muy largo, como fue el de Fiestas Patrias.
justamente cerrando esa actividad de fiestas patrias, normalmente se hacen análisis, resultados, cantidad de accidentes, delitos, homicidios, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba el hombre encargado de velar por la seguridad de nuestro país? Se estaba tomando unos pisco sour, parece que bien cargado, en un restaurante central de Santiago, acompañado de una señorita que desconozco mayor antecedente de ella, solamente lo que me he enterado por la prensa, que es una subordinada que él citó a ese restaurante. No sé, no está muy claro cómo diferenciar cuando un superior le dice a un subalterno, lo espero en tal parte, difícil saber si se trata de una invitación o de una citación. Para la organización estructural militar, por ejemplo, no hay duda. Cuando el jefe lo llama a uno, es una citación. Las cosas privadas van por otro camino. Entonces, si esto fue una invitación y no una citación, quiere decir que había probablemente relación de algún tipo cercana de antes. Esa reunión para tomar pisco sour no fue para trabajar. En ningún caso creo que se levantó un acta de la actividad que se iba a realizar en el restaurante o lo que estaba pasando en el país, producto de la delincuencia desatada, que como ya dije. Así que yo puedo concluir que esa reunión en ese restaurante fue entre dos personas cercanas que se juntaron a compartir en un ambiente bastante familiar y como se ha sabido, se sobrepasaron con el trago y terminó en lo que conocemos, este escándalo en que posteriormente la subordinada, la invitada o citada, amanece en el hotel donde el subsecretario descansa los días que está en Santiago. Es un tema para conversar porque el subsecretario vive en un hotel, no sé, no tengo idea. Pero la funcionaria en cuestión amanece en la cama acompañada del subsecretario y todo esto ventilado. Este país que nosotros decíamos que era serio, ¿en qué momento perdimos la seriedad? Mire lo que estamos hablando. Todos los canales de televisión, la prensa ha dedicado no sé cuántas páginas, lo ha gastado no sé cuánta tinta para ver este encuentro amoroso entre el subsecretario y su subordinada. Por supuesto, porque tiene unos ribetes que son muy graves y que seguramente vamos a analizar aquí durante la conversación. Pero yo, antes de entrar a ese detalle, yo quería plantear esta situación entre eh, medio cómica, la situación del subsecretario encargado de la seguridad, tomando trago y terminando en su pieza con la invitada y todo el país hablando de eso. Eso es lo que quería comentar para comenzar. Ok, Claudio, ¿tú qué opinas de ese mismo escenario? Cuando parte esta invitación, vamos a tomar el día, pero parece que venía de antes, o tenía que aceptar obligadamente, o ella No, a lo mejor aprovechaba la circunstancia para obtener algo. mira, primero decir que a mí no me parece nada de chistoso, como dijo Luis, la situación que está viviendo. Él lo planteó para ver qué énfasis le damos, pero a mí me tiene altamente preocupado por el país, porque el país no merece esto. El país merece políticos de alto nivel que se preocupen de los problemas de los chilenos. Como ya se planteó, yo ratifico que este es el problema mayor que hay en Chile, la seguridad. Y efectivamente, el día 22 de septiembre era el día final de un largo feriado de fiestas patrias y yo habría pensado que el subsecretario del Interior
estaba en el Palacio de la Moneda a últimas horas del día domingo, pidiendo toda la información, todo el recuento que, como muy bien dijo Luis, había sucedido ese fin de semana, con todas las muertes por accidentes de tránsito, por todas las muertes por homicidio, por todos los lesionados, los detenidos, o en su efecto también hablar de lo positivo de ese fin de semana y no en donde estaba. Ese último día, además, era el más inapropiado para salir a una cita amorosa, porque no la disfracemos. Si es una cita amorosa que venía ya con alteración, con hechos de besos no consentidos, de un acoso sexual, porque si lo analizamos, es un acoso sexual el hecho de cambiarle el rol a la funcionaria, de subirle el sueldo a la funcionaria y finalmente de invitarla a un encuentro afectivo, a un encuentro no laboral en un restaurante donde todos tenemos conocimiento del problema del trago, y a mí me parece vergonzoso y me parece muy doloroso para todos los chilenos saber que la primera autoridad en seguridad en el país, el día final del recuento de fiestas patrias, estaba borracho. Cuando él dice que perdió el sentido, es producto del alcohol, porque aquí no se ha denunciado nada más, se ha tratado de disfrazar esa ilegalidad que se cometió con la revisión de las cámaras sin orden judicial, con que podría haber, como él no se acordaba de nada, con haber sido puesto algo en su trago y que podía ser posteriormente usado en su contra, y que no es así. En el fondo él perdió el sentido por el trago, se cometieron todos los actos que ignoramos que se cometieron en el hotel, pero que la mujer lo denunció como una violación, y para mí simplemente es una vergüenza. Y tiene varias aristas, porque tiene la arista propia de la denuncia de violación, que aunque se haya dicho que era consentida, el solo hecho de la ebriedad, de la persona no tener la capacidad de defenderse ante una agresión sexual, es una violación. Y si la mujer estaba borrada, no sabía qué pasaba en su entorno, hay una violación y tendrá el ex subsecretario que responder por ella. Y después, como se comentó, está el hecho de la revisión de las cámaras del hotel sin una orden legal. Es todo muy, muy lamentable. Yo creo que si la justicia actúa como tal, le va a costar muy caro a la persona como persona, al ex subsecretario, muy caro al país, porque todos sabemos cómo fue derivando esto, y al país. Mira, lo positivo de esto es que ocurre en un periodo previo a elecciones. Y es un antecedente que la gente tendrá que tener en cuenta cuando emita su voto, por quien lo emite, y que nos va a ayudar a discernir mejor en la decisión del voto. Con respecto a eso, estoy de acuerdo más o menos en lo que dicen. Yo también me parece un poco tragicómico lo que ha pasado, lo que estamos hablando. Es vergonzoso, pero lo encuentro un poco tragicómico de todo lo que pasa. Estoy de acuerdo contigo, una vergüenza y diría un malestar, pero lo encuentro algo que hay algo de tragicómico en este sistema. Oye, Y uno ve los memes y se da cuenta de esa parte también. Pero aquí hay algo, esto se supo ese martes en la tarde o se sabía de antes, ¿ah? Porque además él dice que va a mirar las cámaras. Entonces, ¿quién le avisa y qué problema hay en ese momento de decir, oiga, a ver, bueno, vamos a hablar después de la reunión, porque en la reunión ahí no se tomó ninguna resolución, se dejó hacer lo que quisieran, avisarle a la familia, después anda la reunión del día jueves al Congreso. Ese manejo de ese problema
Yo creo que fue desastroso también, podemos analizarlo, pero ¿hay algún antecedente que se había, o uno pensará que el día 23 de septiembre no se sabía nada, o 1 o 2 días después nada de eso? ¿No había algún rumor? ¿No tenía que pasar nada? ¿Esa persona se quedó callada hasta el día 14? ¿Qué dice Luis Quilopam? Mira, yo creo, esto ocurre en las oficinas, esto es natural. Si había algo que la señorita visitaba mucho al subsecretario o que salía mucho en comisión del servicio por aquí y por allá, lo más probable es que los rumores hayan estado vivos dentro de la subsecretaría. Yo no tengo antecedentes para afirmarlo, solamente por lógica. Ahora, yo de verdad no le creo al subsecretario. Eso de que apagó tele, no le creo. ¿Por qué no le creo? Porque él llegó al hotel. Y bueno, si apagó tele se había quedado botado en el restaurante, pero no, llegó al hotel, a su pieza. Entonces, esa explicación de que no se acordaba de nada, bueno, ¿quién convenció a la acompañante que, que fuera con él hasta el hotel? ¿Acaso fue el mayordomo que le atendía en el restaurante? Así que esa explicación de que se borró producto del trago, además de indicar una irresponsabilidad absoluta para el nivel de autoridad de la cual estamos hablando. No es propio de una autoridad emborracharse a ese nivel de perder el conocimiento. Y si él quiere hacer creer a los chilenos de que hubo una mano maligna que le puso alguna pastilla para que apagara tele en el restaurante, junto a su acompañante, entonces tendría que explicar quién lo llevó hasta el hotel, porque para llegar al hotel no era subir una escala, tenía que tomar un vehículo, transportarse e ingresar. Ahí los conserjes del hotel tienen mucho que decir, así como la gente del restaurante, de qué fue lo que realmente pasó. Pero en mi opinión, a lo que tú consultas, Pablo, yo creo que esta relación venía de antes. Es decir, es probable que el ofrecimiento de aumento de sueldo, como decía Claudio, el ofrecimiento de un curso de inglés, esto de que acompañara siempre al ministro a todos los viajes. Tú sabes que los viajes llevan viáticos, o sea, en el fondo es una mejora de sueldo para viajar por el país a ver cosas que a lo mejor ella no tenía nada que ver, pero todo esto es un manejo probablemente para tratar de callarla. Me parece que esta es mi opinión, yo creo que esto venía de antes y esa conversación que tuvieron en el restaurante fue un poco para evitar que ella divulgara esta relación y a lo mejor estaba despechada, no sabemos, no sabemos. Y entre conversa y conversa, no, oye, no me vayas a acusar, yo te ofrezco esto, entonces a través del ayudante, del secretario, le ofreció aumento de sueldo. No es porque sí, uno dice que es para conquistarla, no, pero podría ser para conquistarla, también podría ser para callarla, para que no hablara más de la cuenta, no le fuera a contar a la familia a lo mejor, etcétera. No sabemos esa parte, pero nadie me saca a mí de la cabeza de que esta relación venía de antes. Y por lo tanto, el señor Monsalve sabía de antes que lo iban a acusar, sabía de antes. Por eso que tomó las precauciones de ver cómo se había comportado él en el hotel. También creo que las cámaras del restaurante no ha sido posible recuperarlas, pero no sé si los sistemas de inteligencia lo pueden hacer, porque se van sobregrabando, entonces se borra el registro anterior. Pero a lo mejor hay alguna tecnología de haber que uno pueda recuperar lo que está sobregrabado, no tengo idea. Pero esos son elementos que seguramente van a ser probatorios, así como las declaraciones de la gente que atendía el restaurante, o los conserjes, o el conductor del taxi, que por lo que he entendido en las últimas horas, no era que salió y tomó un taxi en la calle y dijo taxi, y llegó un taxi y se fue en él,
sino que parece que era un servicio que él tenía como contratado permanentemente. Era el taxi que lo movía dentro de Santiago, y siempre el mismo, una especie de Uber personal, más o menos. Entonces también tiene mucho que decir esa persona, porque si lo llamaron a la hora que fuera para llevarlo al hotel, ¿quién me puede asegurar que la persona que hizo el llamado está borrado, que no sabía qué estaba haciendo? Así que esa explicación de que se borró, no se la creo. Tampoco me cuadra la otra cosa, Pato Claudio, por lo que leímos en las declaraciones, en la denuncia. La señorita dice que amaneció efectivamente en la cama, desnuda, y tenía una herida en la mano. Nadie ha dicho qué herida es, por qué se produjo la herida, no tengo idea, a lo mejor se quebró el vaso, la copa, no tengo idea. Pero en esa denuncia no está mencionada específicamente la palabra violación. Está bien lo que dice Claudio hace un rato, pero ahí en esa denuncia no, habla sobre la herida de la mano y que el señor Monsalve le habría dado un besito en la mano. Esa era. Posteriormente a esta niña la llevaron a contratar lesiones, pero no tengo idea si fue a contratar lesiones de la herida de la mano o qué otra cosa, porque no se ha dicho qué es lo que le han hecho en la contratación de lesiones. Porque piensa tú que contratar lesiones un mes después de ocurrir un acto violento, como podría ser una violación, yo no tengo idea técnicamente si podrán establecer que ocurrió algo, no lo sé, no puedo adelantarme a eso. Pero vuelvo al punto. No apagó tele el señor Monsalve. No puede haber apagado tele porque hubo muchas cosas que se hicieron y para eso tenía que haber estado acuerdo. Respecto a cuando le informa al presidente, podemos hablar, tenemos afortunadamente tiempo para ver eh, la reacción del presidente, lo que debió haber hecho, pero evidentemente al enterarse de que había un problema dentro de su staff, del equipo más cercano, debió haber puesto en ejecución inmediata lo que está establecido en la nueva ley, Karim. Y resulta que nadie se ha preguntado si en los ministerios, esto es válido para todos los ministerios, para la presidencia, para todos los ministerios, la ley establece que hay que escribir protocolos para estos eventos que deben estar claros, tienen que ser explicados, el personal, todos los trabajadores tienen que ser instruidos al respecto y se puede comprobar, por lo tanto, si la ley, Karin, se la exigen, por ejemplo, a un condominio que tiene que tener el protocolo escrito, que el personal tiene que haber sido instruido de cómo actuar para cualquier caso, con gastos que le ha significado a los privados contratar abogados para que sean expertos en esto, resulta que en el más alto nivel público, que son los creadores de esta famosa ley, habría que preguntarse entonces por qué no se aplicaron los protocolos que debieran estar establecidos claramente ahí. Si eso fuera así, no hay ni una duda, el presidente debió haber actuado de inmediato, sin duda, y separar. Eso es lo que dice la ley, Karim. Separar, Estoy de acuerdo. separar al hechor de la víctima. Exactamente. Veamos qué dice, que es un experto. Aquí tenemos a Claudio Jayo de todas estas cosas que han pasado. ¿Cómo se sigue un procedimiento en este caso? ¿Está bien, está mal, ha estado más o menos? ¿Qué cosas han sido ilegales? Por ejemplo, ir a mirar las cámaras. El procedimiento que se hizo después. ¿Qué cosa ha pasado con ese procedimiento policial, Claudio? Mira, Patricio, yo diría que un alto porcentaje de todo lo que ha pasado es absolutamente anormal. Ahora viene la parte interesante, que es la investigación. Y esta investigación tiene, pero muchísimas aristas, muchísimas cosas que investigar y que van saliendo. Entonces, el fiscal Almendari, que tiene a su cargo la investigación, seguramente con algún departamento de la Policía de Investigaciones,
va a ser el encargado de todo, porque hoy día actuamos en base a suposiciones. Yo incluso escuché que la niña, aparte de haber despertado desnuda en la cama con el subsecretario al lado, también apareció amarrada. Tendrá que establecer el fiscal en la investigación qué pasó. Cuando se habla, por ejemplo, de las heridas que tenía la muchacha en la mano y en las muñecas, se dice que esas heridas supuestamente se las habría producido al llegar al hotel y al querer ella arrancar desde el taxi, y que el ex subsecretario y el taxista impidieron esta huida, y se habría ocasionado las lesiones en la mano y se habría ocasionado unas lesiones que supuestamente también tiene en la frente. Pero resulta ser de que eso es posterior al haber despertado en la cama con estas heridas. Entonces, está muy, muy, muy enredado. Es difícil para nosotros opinar hoy día porque no tenemos antecedentes concretos. No tenemos, como decía Luis, no sabemos qué denunció la niña. No sabemos si denunció por abuso sexual, no sabemos si denunció una violación, no sabemos cuál fue la causa de su denuncia. Y yo aprovecho de aclararte, Luis, que la constatación de lesiones que ella se fue a hacer, no se la fue a hacer a la posta central, no se la fue a hacer a un centro asistencial común y corriente, sino que se la fue a hacer al Instituto Médico Legal, que él es el último estamento que establece el tipo de lesiones y el origen de las lesiones. Y sepan también ustedes que fue acompañada por la señora Cecilia Frey, que es la jefa de víctimas de problemas sexuales. Entonces, al ir a hacer la denuncia es porque hay un hecho que está denunciado, establecido claramente. Por eso digo que ahora ¿cómo se llama? La investigación es la que va a determinar y va a dejar claramente establecido eso. Pero a priori, si tú me preguntas, por ejemplo, con la ilegalidad de ordenarle a la policía que revise las cámaras, eso se hizo, de acuerdo a mi experiencia, para ver qué hay en las cámaras y cómo puedo esconder eso. Oye, Claudio, Luis, vamos a tener que parar aquí porque tenemos que ir a una pausa musical y comercial. Vamos a volver con este extraño caso, complejo caso que ha conmocionado a Chile. Vamos a volver en la segunda parte para ver qué hizo el gobierno en sus reuniones, si tomó buenas decisiones, si estuvo bien hecho, y la conferencia de prensa, a ver si clarificó algo de lo que estaba pasando, porque ya más o menos con lo que hemos hablado tenemos un panorama completo. Y Y veremos quién dejemos, cuál. y, ¿Ah? y dejemos la participación de las feministas también para comentarlo en la segunda Bueno, parte. todo eso lo comentaremos en el segundo bloque. Volvemos en unos minutos más. No se vayan porque estamos conversando con Claudio Jayo y Luis Quilapán Clavel sobre el caso que ha conmocionado a Chile la semana pasada. Volvemos en unos minutos. Ok, Hemos regresado al programa Vamos, Somos Chilenos, analizando lo que ocurrió la semana pasada, que fue muy noticiosa. Con ese triste espectáculo de una entrevista o punto de prensa del presidente, con un caso Monsalve que ha llenado páginas en los diarios, en la televisión, en los comentarios. Aquí, en Vamos Somos Chilenos, estamos analizando desde Valparaíso, de la región de Valparaíso este caso, un poco más alejado que el resto, pero también con información, también con análisis, también analiz- eh, adquiriendo experiencia de cómo no hay que manejar un caso como este. Hoy, como con Luis Quilapán Clavel y Claudio Jayo, seguiremos analizando la telenovela de Chile en este momento, o la teleserie, como ustedes quieran llamarlo, el caso Monsalve y las repercusiones que tiene en las próximas elecciones también. ¿Irá a influir? Eso lo veremos el día domingo cuando se den los resultados. Claudio, el día martes en la tarde, esa reunión, ¿qué te parece a ti?
que tú que has estado también ahí en conflictos de esa naturaleza, ¿está bien manejado? ¿Cómo se manejó ese caso a esa hora con los resultados posteriores? Mira, ¿Qué, la verdad que el simple, yo creo que ellos vieron que era un caso tan tremendo que no supieron qué hacer. Porque imagínate la decisión del presidente, en vez de abrirse a la comunidad, denunciar la situación él, dar cuenta de lo que pasaba, llevar a una conferencia de prensa rápido, la única opción que toman es que el subsecretario se vaya a la octava región y le informe a su familia del caso que le estaba afectando. Terrible, terrible. Y aquí pueden legalmente, yo no soy un abogado, pero pueden involucrar fuertemente al presidente de la República por no haber denunciado alguna de las cosas que estaba obligado a denunciar, porque cualquier funcionario público está obligado a denunciar cualquier delito que llegue a su conocimiento. Y el subsecretario le estaba informando de un delito. Le dijo, yo vi las cámaras, yo, no sé si le dijo, yo mandé a ver las cámaras, porque después se tergiversa y dicen que investigaciones le sugirió ver las cámaras, pero del momento que él acepta que se vean las cámaras, está dando la anuencia para cometer un ilícito. Y ven las cámaras, analizan las cámaras y el presidente de la República no denuncia este delito. Entonces, se demoran mucho. Después el subsecretario fue al Senado, fue a defender un presupuesto. O sea, sabiendo el presidente que estaba denunciado por un delito y el subsecretario consciente de lo mismo, sin embargo, va al Senado y defiende en el cumplimiento de su rol de subsecretario el tema del presupuesto. Entonces, todo, todo mal. Y yo creo que porque no son capaces, porque no tienen la visión macro del problema, no se hicieron asesorar, porque hasta aquí no he escuchado ninguna intervención de un abogado que los hubiese guiado en la gravedad de este hecho, en todas las aristas que están saliendo a flote, y tomaron ellos con su inexperiencia las decisiones que tomaron, que fueron absolutamente erradas desde mi punto de vista. don Luis Quilaban, qué opina usted de la reunión de las consecuencias de esa reunión? Bueno, mira, todo radica esencialmente en estas 48 horas que se perdieron para denunciar un delito grave en el más alto nivel del estamento político nacional. Hay 48 horas. Entonces todo el mundo se pregunta por qué no se hizo, por qué no se actuó de esta forma, por qué el presidente no denunció, cómo se le ocurrió mandarlo en comisión al Senado, etcétera. Al comienzo de esta parte del programa, Patricio, tú dijiste que esto podría tener repercusiones en las próximas elecciones. Y resulta que salió ahora la encuesta académica, ahora, que capta el sentimiento después de. Lo único que no está considerado en la encuesta académica de hoy es la conferencia, la mega conferencia del presidente. O sea, hasta el hecho Monsalve está considerado. ¿Y qué ocurrió? El presidente de la República bajó en su aprobación a un 27%, bajó 5 puntos. La ministra Toá bajó 11 puntos a 35%. Entonces, esto que algunos analistas van a decir va a tener repercusiones, ahí está la medición. Tiene repercusiones. El ciudadano chileno no le gustó lo que ocurrió al interior de este gobierno de personas inmaduras, con falta de preparación. Si sabemos que el presidente de la República puede ser un buen hombre, probablemente equivocado en su pensamiento para algunos, pero probablemente con buenas intenciones. Y entonces, toda esta seguidilla de errores no forzados que han cometido y que lo pusieron frente a la prensa y al país
en esa improvisada conferencia de prensa, él iba a hablar sobre el adulto mayor, pero su ADN fue más fuerte que la asesoría de gente profesional. Seguramente antes de enfrentar a la prensa, iba a hablar, teóricamente, iba a recibir tres preguntas. Probablemente nadie lo asesoró de qué es lo que tenía que decir, qué hacer, nada. La pobre asesora de comunicacional, hay que sacarle el sombrero, porque estaba viendo en vivo y en directo el descalabro que estaba dejando su jefe y se lo trató de hacer ver en un par de oportunidades. Y en vez de aceptar sus buenos consejos que hizo el presidente, le llamó la atención el gesto, especialmente en la segunda parte, como dice, déjeme tranquilo, yo voy a hacer lo que quiero. Pensando probablemente que con su cercanía, con su forma de decir las cosas, hacer ver que el gobierno es transparente, que no hay intención de ocultar nada. En realidad es porque no se daba cuenta que cada vez que hablaba, en vez de arreglar la situación, la estaba empeorando, no solamente para él, sino que para todo el gobierno, porque cada vez que él hacía una aceleración, surgían nuevas dudas. Mira esto de sacar el celular para explicar toda la conversación que había tenido con el subsecretario. En realidad no es para nivel del presidente. El presidente tiene que hablar las cosas importantes y una conferencia de prensa del presidente de la República tiene que mantener esa estructura. Es la máxima autoridad nacional la que va a hablar. Entonces todo Luis, el país. Luis, perdona que te interrumpa, pero ya que llevaste ese punto, ¿qué les pareció a ustedes que esos WhatsApp que el presidente leyó dicen 4:30 p.m.? Le mando la comunicación y no le contesta el subsecretario. Una hora después, a las 17:50, volverás a la moneda y ahí recién le contesta así alrededor de las 19. O sea, muestra en eso que no sé cuál fue la intención de mostrarlo, muestra su incapacidad de liderazgo porque ni siquiera le contesta el celular el subsecretario en ese momento. Perdona Así que te es. interrumpa. No, así es, Claudio. Efectivamente, quiere decir que esa red, que entre paréntesis se hizo famosa nacionalmente, porque creo que pocos conocíamos que existía una red paralela al WhatsApp que se llamaba Signal. No tenía idea yo, y que tiene mejores sistemas de protección de la información. No tenía idea, pero parece que es usual en esos estamentos utilizar esa red. Pero Gracias. yo me imagino que una autoridad dependiente del presidente de la República, que está en un lío importante, cuando le suena el signal, mira, el presidente, pues, le tengo que contestar de inmediato, no me puedo quedar así, Exactamente. haciéndome el loco, no le voy a contestar una hora más. Y por lo demás, la pregunta al presidente, la segunda pregunta a la que se refiere Claudio, no me acuerdo el texto, pero algo así como, vas a, Vuelves a la moneda. vuelve a la moneda, es porque la primera no se la contestó, pues, entonces le dice, bueno, ¿vuelve a la moneda o no? Entonces, el presidente irresoluto en esa accionar, porque esto no se trata de por pedir un favor, es bien a la moneda, si la situación era grave, no era bueno para que por una red privada, mejor lo llama por teléfono, se venga de inmediato para acá, tengo que hablar y lo voy a despedir porque usted cometió No, esta cosa de la red. Esto que uno, mucha gente piensa, esto es válido para el WhatsApp, es válido para toda esta red. Cree que porque uno manda un WhatsApp, al otro lado tienen que estar instantáneamente respondiendo. La única cosa instantánea, urgente, es el teléfono. El presidente tiene teléfono y el subsecretario también. Si el presidente hubiese querido que el subsecretario regresara de inmediato a la moneda, tendría que haber tomado su teléfono y haberlo llamado. Señor González, venga para acá.
También me da la sensación, no sé si había cierto grado de familiaridad, porque ese trato vuelves es de cercanía, no tengo Sí. idea. A lo mejor son amigos, no lo sé. Entonces, a lo mejor por eso también el presidente se sentía coartado en tomar decisiones más drásticas, porque a lo mejor era una persona cercana, a la cual iba teóricamente a afectar, sin darse cuenta que al hacer eso estaba produciendo un grave daño a la credibilidad del gobierno, estaba infringiendo la ley, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca se dio cuenta. Hay que pensar que el presidente no se recibió de abogado. Así que no le exijamos al presidente que conozca las leyes, porque si hubiera sabido las leyes, sería abogado, pero no lo fue. Ahora, es presidente de la República, gran mérito para una persona que no alcanzó ese nivel profesional, pero si queremos exigirle conocimiento y aplicación de leyes, probablemente vamos a encontrar que tenemos una persona que no las domina y que puede incurrir en errores graves por no saber cómo actuar. Su inmadurez para gobernar un país, porque las últimas imágenes que teníamos de este grandilocuente diputado eh, enfrentando a las fuerzas militares que estaban desplegadas para el, octubre del 2019 en forma violenta, golpear la mesa en el Congreso para acusar constitucionalmente al presidente, no otorgar recursos para los bomberos, etcétera, etcétera. Esa persona que era del pasado es el mismo, pero ahora está disfrazado con una ropa diferente nomás, pero sigue siendo el mismo en algunos términos, sin el bagaje para desempeñar el cargo al cual accedió, que es la presidencia de la República. Pero Entonces, la ropa tampoco la ha cambiado mucho con Luis. no, pero es que ahora se pone eterno, ahora se pone eterno, lo visten con una camisa bonita, seguramente de muy buena marca, la chaqueta también debe ser de buena marca. Cuando anda por ahí en el barrio donde vive, probablemente anda en chalas y con short, no sé, pero cuando está por lo menos en actitudes oficiales, comparando con el diputado, ahora está bastante mejor vestido que cuando Sí. era diputado. Y, y bueno, siguiendo eso, el presidente enfrenta una conferencia de prensa y yo creo honestamente que creía que con su labia iba a bajar el perfil de la grave situación que se estaba viviendo. Creía que con su cercanía, entonces esto se iba a bajar el grado del nivel de gravedad. Bueno, lo logró. Al contrario, dejó, No, dejó más inquietudes a toda la ciudadanía. Todos ahora las preguntas andan circulando en todos los medios, las que quedaron sin respuesta, pero la más importante de todas, que él no la respondió y nadie la respondió, es porque hubo 48 horas en que el gobierno estuvo inactivo en esto, no hizo nada sabiendo que había una situación grave. Eso es la exacto. situación. Claudio, aquí hay un caso también, el director de investigaciones informa que lo que está pasando. Eso no es secreto del sistema, no podía saberlo nadie. ¿Qué pasa ahí? Porque el antecesor en el cargo se fue por eso mismo, algo parecido. Entonces aquí, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué vamos a hacer con ese problema de que informa algo de que es secreto o no es así? Mira, la verdad es que en estricto derecho es ilegal, pero hay que mirarlo objetivamente, ¿no? No vamos a entrar solo a atacar por esto. Yo creo que también la situación ¿cómo se llama?, del director de investigaciones es poner el antecedente a la ministra del Interior en ese minuto, era vicepresidenta de la República, si mal no recuerdo, de Sí, una situación grave que estaba afectándole al subsecretario. Entonces, yo creo que eso es discutible. ¿Me escuchas bien o no? sí, sí. Porque se me fue la imagen. Eh, Eso es discutible porque también tiene la obligación de poner en conocimiento de su superior algo tan grave como era lo que estaba sucediendo. Pero en lo estrictamente legal se le puede acusar de obstrucción también a la justicia. Ya. Ok. Eh,
Con respecto ahora, ya, tenemos que lo que pasó, parece que fue todo mal decidido, no fueron asesorados adecuadamente, se le dio mucho plazo hasta que explotó por el diario, que se le pide la renuncia, pero lo que más llama la atención en este caso es los movimientos feministas no han aparecido. La ley Karim no se aplicó inmediatamente, no se separó, nada, hay algo que no me cuadra ahí. ¿Qué dice Luis Quilapao? Bueno, Patricio, Claudio, esto es sorprendente, porque aquí los movimientos feministas eh, que explotaron, me acuerdo, en octubre del 2019, y salían con sus cánticos, el violador eres tú, y le iban a cantar a todo eso, y marchar, y hacían representaciones artísticas. Ante cualquier hecho que ha ocurrido en el país, en algún sector, que no es el sector que parece que les representa el sector político, han hecho escándalo mayúsculo, han acusado, han gritado, etcétera. Y aquí, silencio, absoluto. Esto es una falta de coherencia en su pensamiento, porque hay que ser feminista realmente, no es con color político. O sea, hay que ser feminista para defender a la mujer. Ok, concedido el punto. Pero entonces aquí la mujer está desamparada. ¿Quién se ha preocupado de la víctima fuera la señora que la llevó a hacer el examen? ¿Quién ha dicho una declaración apoyándola del sector de gobierno? Ahí está. Hasta la propia ministra de la Mujer, que crearon ese cargo supuestamente para apoyar a las mujeres que no fueran sobrepasadas, que tuvieran un trato digno en el trabajo, etcétera, etcétera. Resulta que la ministra de la Mujer se enteró por la prensa casi. ¿Ah? Y al principio salió con una declaración media ambigua, que ella había sabido después, pero que el gobierno había salido antes que fuera publicada la noticia en la segunda. Entonces, se nota como que no hay convicción. O sea, la convicción viene cuando el sector político propio se ve afectado. La convicción no existe si el tema es de otro sector. Eso es lo que estamos viendo ahora con los movimientos feministas. Y hay dos, yo diría que hay dos hechos, que hay dos víctimas mujeres en que las feministas debieron haberse pronunciado. El primero es la víctima directa de esta situación que hemos conversado largamente, y la segunda es la jefa de prensa. Yo creo que la jefa de prensa debió haber salido eh, a ser defendida por las feministas, porque ella fue víctima del presidente, la maltrató públicamente, con gestos, con palabras, con, con una frase: yo voy a hacer lo que tengo que hacer, no me prohíban. Entonces, hay dos mujeres afectadas y las feministas, por ninguna de las dos, han hecho nada. Y como dice Luis, es que es su sector el que está afectado. Claro, Desgraciadamente así. tiene mucha razón Claudio lo que dice respecto a la asesora comunicacional. Efectivamente fue agredida, fue maltratada, fue maltratada. Eso no se hace, esto no se hace en ninguna parte, a un subordinado uno no puede llamar la atención en público, menos frente a la gente con la cual trabaja. Si ella, la asesora comunicacional, es la que se relaciona con la prensa que estaba ahí esperando, ella es la que le dice a la prensa qué es lo que van a hacer. Y resulta que el presidente le quitó el piso, ahí ante todo, como oye, usted no se meta, aquí el que mando soy yo. Eso fue la lectura de los movimientos corporal, da a entender eso. Usted no se meta conmigo, este tema lo voy a manejar yo, así que usted vale hongo. Y además, Luis, el parar su conferencia de prensa, porque él detiene su conferencia de prensa para caminar 5 o 6 metros a llamarle la atención a la jefa de prensa. Si eso es absolutamente aberrante.
Y es absolutamente de este tipo de gobierno que hemos tenido, sin Claro, experiencia. claro, eso, por eso, pues, claro, porque lamentablemente como este gobierno no se hace asesorar como corresponde, si nosotros que tenemos una disciplina militar, pues, sabemos que para la toma de decisiones muchas veces uno requiere la asesoría de un equipo y analiza cursos de acción, posibilidades, etcétera, y finalmente toma una decisión. Yo aquí echo de menos que haya habido una asesoría real al presidente. El presidente tomó su vehículo negro con toda su escolta, se fue al acto del adulto mayor y probablemente cuando se bajó del auto, la asesora de prensa se le acercó porque se ven las cámaras que se le acerca y le ha dicho, presidente, aquí las únicas preguntas que le van a hacer, no le van a preguntar nada al adulto mayor. Aquí el tema candente es Monsalve. Entonces él ahí mismo, en caliente, sin preguntarle a nadie, tomó la decisión equivocada de enfrentar a la prensa, como diciendo, yo aquí me las sé todas, así que yo a estos cabros los voy a dejar tranquilos con lo que les diga. Y claro, no tiene la habilidad para hacerlo, no usó argumentos sólidos, dejó plantada más dudas y para peor, increpó a su asesora comunicacional y la dejó mal ante sus contactos profesionales, que son los medios de prensa que estaban ahí esperando la noticia. Claro, bueno, y, ¿y qué se debió haber hecho? ¿Cómo debiera haber actuado el gobierno? Porque nos quedan 4 minutos para decir, si hubiera sido presidente Luis Quilapán, ¿qué habría hecho? Claro, ahora sabemos todo lo que pasó, pero ¿qué habría hecho en ese momento? Pero ¿Cuál mira, era la decisión acertada? si yo me hubiera quedado metido en este tete en que se metió el presidente solo, lo mejor ante un error es reconocer el error. Así que el presidente quizás en esa oportunidad lo que debió haber dicho para partir es que cometió un error, que él debió haber hecho tal cosa, haber despedido separado al subsecretario y cometió un error, no lo hizo y se arrepiente. Honestamente, de corazón me arrepiento, lo hice mal. Eso habría calado mejor en el ciudadano común y corriente. Probablemente le tiene más credibilidad. Pero al tratar de explicar lo inexplicable, quien explica se complica. Entonces partió dando explicaciones y por cada explicación que da, la prensa le hacía otra pregunta y otra y otra y otra. Y bueno, finalmente está todo ahí desprestigiado el gobierno, tiene poca credibilidad. El presidente perdió, como vimos, cayó en las encuestas rápidamente. Esto es muy sensible. ¿Sí? Y Claudio, ¿tú qué Patricio, harías esto? Patricio, Luis está dando la explicación de lo que debió haber hecho el presidente después de todo esto, ha pedido disculpas, totalmente de acuerdo. Pero yo, presidente de la República, conocido el hecho, yo separo al subsecretario, doy una conferencia de prensa, digo lo que se tiene conocimiento, lo denuncio al tribunal y la situación está entregada a los tribunales de justicia. Ellos determinarán cada grado de responsabilidad en todo esto. Y así, porque recuerda tú que hay varios uniformados, entre ellos nuestros generales directores, que se han tenido que ir por la ley TOA, que cuando están metidos en un caso tienen que irse de inmediato. Aquí el presidente debió haber separado del cargo al subsecretario y haber entregado todos los antecedentes a la justicia y no enredarse como se enredó. Bien, Oye, bueno, Claudio, qué bueno lo que dice Claudio. Me tomo eso de los generales directores. ¿Por qué? Porque resulta que ellos lo están procesando por omisión. Omisión. Ya, aquí hay omisión. El presidente cometió delito de omisión. La ministra del Interior, delito de omisión. Eso es omisión. Exactamente. Omitir una responsabilidad que tenían que haber cumplido y no la hicieron. muy bien. Veo Y el que discurso, Patricio, yo no quiero cerrar sin decir que el discurso del gobierno de la preocupación por el problema de la seguridad no es así. Aquí hay dos hechos que son tangibles, que tú los tocas, que tú los palpas, no son al aire. Aquí el subsecretario del Interior
debió haber estado analizando los problemas de ese fin de semana grande, que fue bastante convulsionado, con bastantes muertos, no le importó eso y salió a almorzar con una niña que resultó todo esto después. Al día siguiente debió haber hecho un recuento de ese fin de semana, tampoco asistió y lo hizo. Y el otro factor importante, que un hombre de su importancia andaba sin escoltas de seguridad. En ningún país del mundo se da que una autoridad de ese nivel salga sin sus escoltas. Así que la seguridad, desgraciadamente, yo creo que al gobierno no le importa. Ya. Hemos terminado, creo que ha sido muy interesante, especialmente los últimos minutos, en el cual primero que el presidente debió haber reconocido su error y haber dicho yo me equivoqué y pido perdón, etcétera, etcétera. Creo que es algo que deberían haber hecho en vez de dar esa conferencia tan larga. Y lo segundo, claro, hay un delito de omisión, que se ha conjugado, Carolina, como decía Claudio y Luis ha dicho, hay aquí una omisión, ¿no? No se hicieron las cosas que tenían que hacer si hay carabineros, generales, directores que tienen una causa por eso, están juzgados por eso. Así que bueno. Se nos hizo muy corto el programa. Lamentablemente no alcanzamos a ver las elecciones, ni hicimos los pronósticos, pero sí, como dice la encuesta cada vez, parece que esto va a afectar al lado, al Frente Amplio y a la izquierda por este caso. Así que bueno, hemos llegado hasta el final del programa. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Claudio. Y a ustedes, auditores, nos vemos mañana a esta misma hora en el programa Vamos, Somos Chilenos. Ok, bye bye. Adiós.